Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están, chicos? Bien, doctora, gracias, doctora. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a esperar, chicos, unos 3 minutitos más para empezar la clase. Por favor, que terminen de entrar sus compañeros. Bueno, ¿cómo han estado? Todo bien, doctora. Todo bien, doctora. Qué bien. Hay algunos, estoy viendo en el grupo que ya hemos pasado clases el semestre pasado. ¿No es cierto? Sí, Sí, doctora. Sí, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Irma. Ya te reconocí la voz. Bien. Bueno, entonces, como ya me conocen la mayoría, en este semestre van a llevar con mi persona la materia, vamos a hacer la materia de, ¿qué materia es? A ver quién me dice. Patología traumática, doctor. Exacto, traumatológica. Patología traumatológica, chicos. ¿Ya? Si han tenido la oportunidad de revisar nuestro grupo en la plataforma, pueden darse cuenta que ya está el plan global de la materia, así como por clase, ahora ustedes van a tener la guía de la clase virtual. En ese sentido, cada clase va a estar después de la fecha, la guía virtual de la clase. Y ahora lo que voy a hacer es explicarles cómo vamos a llevar la modalidad de la calificación. Sabemos que tenemos 35 puntos para cada semestre y al final van a sumar los 100 puntos, ¿no es cierto? Esos 35 puntos para el primer parcial y para el segundo parcial van a dividirse en 5 puntos. Terminaremos de admitir a sus compañeros. Ya. Vamos a tener 5 puntos para todos los trabajos que hagamos en las tareas en la plataforma, ¿no? Ya les voy a diciendo o les voy a avisar y después ustedes van a ver en la plataforma aquellas tareas que tengamos
Y los otros 10 puntos que van a ser los trabajos en grupo. Los trabajos en grupo los vamos a hacer tanto, como ustedes saben, aquí en la plataforma o tal vez de forma presencial, en el momento que ya tengamos que volver de la virtualidad. Toda la cantidad de trabajos que se hagan en la etapa del examen se van a sumar, se van a promediar. Lo mismo la cantidad de trabajos que se realice de la misma forma, se van a sumar o se van a promediar. Ahora bien, ustedes saben que nuestra asistencia no tiene calificación, pero sí se califica la participación igual y conformar los grupos en la clase. Entonces, ustedes saben que en cualquier momento voy a conformar los grupos con los que están en la clase para que realicen el trabajo para la próxima clase. El examen como tal va a tener un valor de 20 puntos. ¿Tienen alguna sugerencia, alguna consulta, alguna duda en relación a esto, chicos? No, doctora. En mi caso está bien. Ok. ¿Alguien más? Doctora. Bien. En cuanto a la bibliografía para la materia, ustedes saben que los textos que se emplean en la materia son textos que se encuentran también disponibles en la biblioteca. Vamos a tener, a ver, patología estructural y funcional de Robbins. Luego va a estar ortopedia y traumatología de David. Ortopedia y traumatología de Miller. Y vamos a tomar en cuenta órtesis y prótesis del aparato locomotor de Viladot en sus 4 tomos. ¿Hasta ahí estamos? Doctora, disculpe, el último que dijo, el último libro que nos dijo, ¿no puede volver a repetir, por favor? Órtesis y prótesis del aparato locomotor de Viladot. Ahora sí. Sí, doctora, muchísimas gracias. Ok. Bueno, entonces, para los que no han llevado la materia, alguna otra materia conmigo, es necesario decirles que todas las tareas que solicito en la plataforma deben estar realizadas a mano, manuscritas en sus cuadernos o en sus hojitas de apunte. O de pronto, si no hay una tarea, yo les voy a pedir que al final de la clase suban la captura de su primera hoja de apuntes o los apuntes de la clase. Eso también va a tener un puntaje. ¿Estamos hasta ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, el semestre pasado eran, ¿cuántos eran? 40, 39. Berito, ¿cuántos serán? Doctora, buenas tardes. Creo que éramos una cosa de 50 estudiantes el año pasado. Perdón. Creo que éramos una cosa de 50 estudiantes, pero solo ingresaban entre 30 a 20 estudiantes al Zoom. Ya. Lo que pasa es que las listas están tardando en descargar. Bueno, en este momento son 34. Bueno, vamos a suponer que lleguemos a 40, entonces no estaría mal esta cantidad. Son con los que vamos a ir trabajando en el semestre. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta más, alguna duda para que iniciemos nuestro contenido? Doctora, buenas tardes. Le habla Camila. Camila. Doctora, quería preguntarle o solicitarle, mejor dicho, un tiempo extrita quizá para poder ingresar al Zoom como las anteriores clases que pasamos con usted.
se cerraba y ya no podía ingresar yo en mi caso, ¿no? Porque trabajo y salgo a veces a las 2 de la tarde y a veces es complicado, a veces conectarme de inmediato por el mismo hecho de la señal o comprar mis datos. No sé si podría considerarlo, doctora. Ya, a ver, ¿qué es lo que pasa? Que yo los voy ingresando, ¿no? Pero a veces cuando yo ya estoy compartiendo, el hecho de que me sale el nombre de que está en la sala de espera o están esperando ya me distrae y pierdo el hilo de lo que estoy explicando. Si te has dado cuenta o si no, más o menos espero un lapso de unos 5 minutos. Dependiendo de lo que vayamos a hacer en el transcurso del semestre, eso se va a mantener, ¿no? Obviamente no digo que no pueden entrar. Donde ya no voy a aceptar de que entren después de los 2, 3 minutos, ya es en la segunda reunión, porque se supone que ya están en sus domicilios o están en sus fuentes de trabajo y tienen la continuidad de la clase. ¿Me entiendes, Camila? Sí, doctora, Oh, está bien, lo voy a considerar igual. Gracias. no hay problema. Ya. ¿Algo más? Ojo, tengan en cuenta que, a ver, de acuerdo a la última reunión que hemos tenido con la dirección de la carrera, hasta el momento se mantiene la modalidad de semipresencial. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener grupos sorteados para quienes van a ir a clases como el semestre pasado, ¿no es cierto? Pero de pronto, si es que el ministerio autoriza, podemos volver ya de forma presencial. Entonces, en ese aspecto ya ustedes tienen que tomar en cuenta sus tiempos, tienen que considerar la hora de ingreso, etcétera, etcétera, ya para llegar hasta la universidad. Entonces, eso también vayan previniendo, ¿ya? ¿Algo más? Bueno, entonces vamos con las primeras definiciones de lo que es patología traumatológica. La patología traumatológica, por definición, si hablamos de la definición etimológica, es aquella especialidad que se va a encargar del estudio de las lesiones y o patologías mecánicas y las desviaciones que suceden en el ser humano, en el aparato musculoesquelético. Sin embargo, a través del tiempo, con todo, ustedes saben que constantemente vamos en cambio, vamos modificando, se van actualizando algunas definiciones, algunos conceptos. Entonces, el tiempo ha determinado una forma más amplia, incluyendo, en este caso, a todas las patologías en etapa aguda y crónica. Todas estas que sean ya no solamente del sistema musculoesquelético, sino del organismo en general, y específicamente en aquellas que van a afectar el movimiento. Como forma de estudio, la materia de patología traumatológica, como les digo, se va a abocar al estudio del tratamiento de los traumatismos. Pueden ser lesiones internas causadas por violencia, por algún accidente o golpe externo, y estos van a representar un gran porcentaje de las patologías que cursa la mayoría de la población de forma general. Pueden ser golpes involuntarios, pueden ser traumatismos directos, traumatismos indirectos, todas aquellas causas externas que agraven la situación, por un lado. De acuerdo a la magnitud y trascendencia que tiene esta materia en la carrera de fisioterapia, se le da cierta complejidad. Esto debido a que
esta materia solo va a tomar en cuenta o solamente va a abarcar a algunos procesos fisiopatológicos, a la profilaxis y al diagnóstico de los mismos, específicamente del aparato musculoesquelético, ¿ya? Considerando entonces todo esto, ya les he explicado cómo vamos a llevar la materia, de qué más o menos va a constar a grandes rasgos, de todas aquellas patologías que vamos a poder tocar. Y para ello ustedes pueden revisar el plan global de la materia, que como les digo y les hago recuerdo, está ya en la plataforma. Dentro de los contenidos mínimos, que es lo que vamos a iniciar ahora, vamos a repasar y luego conocer también alguna terminología. Luego, la semiología en ortopedia y traumatología, que es muy importante. Vamos a hablar de forma general de las fracturas, también luxaciones, infecciones osteoarticulares, aquellas enfermedades propias de las articulaciones. Hablaremos y tomaremos en cuenta las traumatologías por segmentos. Vamos a hablar de las que se llama de las lesiones traumatológicas por segmentos, miembros superiores, miembros inferiores, en la columna vertebral, y todas aquellas alteraciones morfológicas que no sean solamente por traumatismos. Algunas patologías reumatológicas y tumores musculoesqueléticos. Entonces, iniciando ya con todo esto, les voy a compartir la pantalla. Por razones de señal, chicos, no tengo muy buena señal ahora, no sé por qué razón. Voy a apagar la cámara, en algún momento la voy a encender para que puedan ustedes ver bien la pantalla. Lo que sí les voy a pedir es que me avisen si se ve. ¿Bien? ¿Se ve, chicos? Está comenzando a compartir, doctor. Ya, gracias. Ahí se ve. Ahora sí. Sí, doctor. Perfecto. Ya. Ok. Vamos a apagar nuestra cámara porque ya me sale el aviso de no buena señal. Bueno, dentro de la traumatología y ortopedia existe cierta terminología que en algún momento, desde el punto de vista fisioterapéutico, también es empleado de forma general. Vamos a empezar primero con términos que ya son de su conocimiento, que lo hemos mencionado incluso en la materia en la que hemos cursado el semestre pasado, referente a lo que es la orientación espacial. No especial, sino espacial. A ver, ¿quién me dice qué es sagital? Doctora, buenas tardes. Sagital es un corte que se le hace al cuerpo para poder determinar un plano o eje. ¿Ya? ¿Algo más? Doctora. Eh, Perdón. no, continúa. Ah, no, quería complementar que es anterior y posterior, divide el cuerpo en anterior y posterior. Eso, muy bien. Doctora, ¿Y? el plano sagital es la división que hace la mitad del cuerpo, tanto a la derecha y a la derecha y a la izquierda, doctora. A ver. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más?
Aquí hay dos versiones. Doctora, es la división del cuerpo que se divide en dos mitades simétricas. Iguales. Ya. ¿Qué más? A ver. Como dicho una de sus compañeras, es el corte que divide dentro de los diferentes planos y ejes, así empezaremos, en el cuerpo. Por razones de estudio, van a existir líneas imaginarias que van a dividir al cuerpo en diferentes planos y por lo tanto estos planos tendrán sus ejes. Así es, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ok. Entonces, estos planos y ejes son los que van a dar la referencia tanto para la ubicación como para el movimiento. Entonces, se va a dividir al cuerpo en tres planos. Vamos a tener al plano sagital, que va a ser el que divide al cuerpo en una mitad derecha y otra mitad izquierda. En este plano, los movimientos que se van a realizar van a ser desde una perspectiva de perfil. Tenemos el plano transversal que va a dividir a nuestro cuerpo en una mitad superior y otra inferior. Por lo tanto, los movimientos que se puedan realizar van a ser desde una perspectiva de arriba y abajo. Y luego tenemos el plano frontal o coronal, que va a dividir al cuerpo en una mitad anterior y una mitad posterior. Generalmente, entre el plano sagital y el plano frontal suele existir mucha confusión. Entonces, ustedes tienen que ubicarse en las suturas craneanas. Tenemos la sutura sagital que va a unir el lado izquierdo con el lado derecho. Entonces va a dividir al cuerpo mitad izquierda, mitad derecha. Y el plano frontal o coronal, que es la unión frontal, va a dividir al cuerpo entre adelante, que es anterior y posterior. ¿Hasta ahí me entienden? Sí, doc. Sí se entiende bien. Sí, doctora. Sí, doctor. Nos confundimos. Sí, doctora, se entiende, doctora. Ok. Ahora bien, desde el punto de vista espacial, como dice aquí en la diapositiva, vamos a tener la siguiente distribución, que va a ser anterior, posterior, lateral, medial, proximal y distal. Entonces, en el caso, vamos definiendo lo que quiere decir anterior. A ver, ¿quién me dice qué quiere decir anterior? Doctora, hacia adelante. Exacto. Anterior o ventral de vientre. Es todo lo que está hacia adelante, tomando en cuenta uno de los planos. En este caso, el plano frontal.
posterior Dorsal, doctor. o dorsal, exacto, va a ser todo lo que se encuentra por detrás, en este caso, de la línea o del plano coronal o frontal. Lateral, ¿quién me dice? Doctora, ¿puede ser todo lo que está a los costados? No puede ser, es. Es. Exacto. Vamos a tomar como referencia el plano sagital, ¿no? Entonces, vamos a tener a los lados de forma lateral. La tenemos lateral izquierdo, lateral derecho. De un lado o del otro lado, ¿no? ¿Qué quiere decir medial? Doctora, ¿Sí? todo lo que está en la parte interna, todo lo que esté interno a la línea media del cuerpo, todo lo que es interno. Exacto. Como su nombre dice, medio, al medio, cerca al medio. Entonces, lo que está cerca a la línea media del cuerpo. Y el proximal. Doctora, es aquel que se encuentra, o sea, está más cerca del tronco o al punto de origen. Exacto. Cerca al tronco o cerca al punto de origen. Y distal. Alejado del punto de origen, doctor. Dos cosas, ¿no? Alejado del punto de origen o alejado del tronco. Cuando hablamos de proximal y distal, podemos tomar como referencia la línea media que separa o divide al cuerpo, ¿no es cierto? Línea media puede ser como del coronal o del transversal. Entonces, perdón, del sagital o del transversal. Entonces, vamos a tomar en cuenta proximal todo lo que está cerca a un punto de referencia y distal lo que está lejos a ese punto de referencia. ¿Hasta ahí estamos? Sí, doctora. Doctora. Ok, muy bien. Sigamos. Hablaremos de lo que son movimientos. Son terminologías de forma general. ¿Qué quiere decir movimiento activo? Doctor, un movimiento generado basado en el sistema nervioso y los músculos. Algo por ahí. A ver, ¿alguien? ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, busquen. Doctora, A ver, movimientos que implican algún desplazamiento podrían ser. pasivos también son con desplazamiento. Doctora, ¿podría ser un movimiento con una fuerza contraria? Como una fuerza contraria. A ver. En el cual tenga que realizar un movimiento isotónico, por ejemplo. Digamos. Doctora, movimientos que son automáticos, de manera automática, pueden ser, o autónomos. No. No, esa parte automática la vamos a dejar para después. Doctora, ¿Ya? puede ser el movimiento activo, un movimiento que se realiza cuando el músculo tiene una contracción y una relajación continua. A ver, algo de eso hay. Doctora, ¿Eh? movimiento pasivo son cuando los pacientes realizan ellos mismos. ¿Eso es? ¿O me equivoco, doctora? El movimiento activo, como su nombre dice, es el que puede controlar el paciente de forma voluntaria.
¿no? Puede completar un rango de movimiento, puede ir contra la resistencia. Bueno, voy a tomar las definiciones de varios de mis compañeros. Pero es controlado de forma voluntaria. Y puede estirar y contraer el músculo de forma voluntaria, hasta que se acorten o se vayan elongando, ¿no es cierto? Y por el contrario, el movimiento pasivo va a ser el que realiza el profesional o el fisioterapeuta en una determinada articulación. Doctora, Dime, Isabel. mil disculpas, doctora. Acaban de llamarme. Estoy saliendo de emergencia, por favor, porque por ahí alguna actividad, por favor, si me tomen en cuenta, por favor, doctora. Ya, tranquila. por No favor. te olvides, hay examen diagnóstico, Isabel. En lo que estás tal vez viendo a tu actividad desde tu celular, tendrías que dar el examen diagnóstico que se abre a las 3:20, si no me equivoco. Ya, 3:20. Listo, doctora. Me apresuraré, doctora. Gracias, doctora. Chao. Hasta Bueno, luego. ¿qué les iba diciendo? Que la diferencia entre el movimiento activo y el movimiento pasivo es que uno controla el paciente y el otro va a realizar el profesional. Por un lado. Por otro lado, en el movimiento activo, si hablamos en una articulación, la amplitud de movimiento va a ser la que permita de forma activa una articulación. Y en el movimiento pasivo, la amplitud articular va a ir un poco más, o sea, va a aumentar unos grados más de movimiento, ya que no va a haber control control muscular. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos? Sí, doctora. Sí, doctora. Vamos con la flexión. ¿Qué quiere decir flexión? Eso ya sabemos, creo. Estamos repasando. La contracción de un músculo, doctora. No. Doctora, en doblar una parte del cuerpo o los miembros, en especial cuando se hace ejercicio gimnástico. No está bien expresado en doblar. Doctora, A ver. Doctora. Continúa. Doctora, cuando una parte distal se acerca más al punto medio. Ya, eso está bien. A ver, ¿quién más? Doctora, puede ser aquel movimiento que va a formar un ángulo decreciente en las regiones del cuerpo. Perdón, un ángulo decreciente. ¿Decreciente? Sí. Ya, a ver, ¿alguien más? Doctora, Ya. la flexión es un movimiento en donde se aleja de una extremidad del cuerpo. No, ahí estás mal. Doctora, ¿quiere que lo expliquemos como biomecánica? No tanto como biomecánica, pero en fin, lo que pasa es que me emplea términos que no son los correctos. Una de sus compañeras sí ha aproximado la definición, que la flexión, como su nombre dice, es el movimiento mediante el cual algunas partes o diferentes partes del cuerpo o los huesos en el cuerpo se van a aproximar entre sí. Puede ser en dirección antero-posterior, puede ser en dirección paralela al plano sagital. Entonces, cuando diga flexión, ¿qué quiere decir? Aproximación. Sí, doc, disculpe, es el acercamiento, o sea, hay una disminución del ángulo, ¿verdad? Exacto. En la extensión hay un aumento. Yo me equivoqué, disculpe. Y la extensión, por el contrario, va a ser una separación o un alejamiento, que es la palabra correcta, de estas partes del cuerpo. ¿Me entendemos? Sí, doctor.
A ver, me has dejado con la duda, Erlan. ¿Cuál sería la definición biomecánica? Doctora, soy Omar. Ah, perdón, Omar. Es que no. No, en el tema del eje transversal y plano antero-posterior y todo eso. Ya. Vamos a ver. Ya, la abducción. ¿Qué quiere decir abducción? Separación. ¿Separación de quién y en relación a qué? En relación de una extremidad en relación a la línea media del cuerpo. Exacto, la abducción va a tomar como referencia la línea media del cuerpo, por lo tanto va a ser la separación o alejamiento del plano medio. ¿No ven? Y la Sí. abducción, por eso, El acercamiento. la aproximación o acercamiento. Muy bien. Bien, ahí vamos a quedar. Les voy a dar 5, 6, 7 minutitos ya para volver a la clase. Entonces nos estamos viendo 3 menos cuarto, por favor. ¿Ya? Bueno, doctor. Gracias. Ok, nos vemos en un ratito.